A veces estudiamos muestras, ¿sí? Pero a veces estudiamos poblaciones, ¿sí? Y acá hay tres conceptos importantes a establecer, que es población de estudio, accesible y lo que es muestra. La población de estudio es el conjunto de individuos con una característica en común, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que es la investigación médica, se define población de estudio como aquel conjunto de individuos, objetos, animales, lo que se estudie, que tiene una característica en común desde el punto de vista clínico y demográfico, ¿sí? La población accesible es a la que yo puedo acceder, ¿sí? Y ahí es la población de estudio, pero entra otro concepto que tiene que ver más con el aspecto, la accesibilidad desde el punto de vista temporal y espacial, ¿sí? Yo tal vez, si estoy trabajando en un hospital y estoy haciendo un trabajo, yo no puedo, mi población accesible son los pacientes que ingresan al hospital, tal vez. Elijo una muestra de ahí, pero bueno, la población accesible sería los pacientes que ingresan a mi consultorio externo, por ejemplo, ¿sí? Y la muestra es un subconjunto, ¿sí?, de esa población accesible de la que yo voy a querer inferir mis resultados a la población de estudio, ¿sí? ¿Y por qué estudiamos una muestra? ¿Por qué estudiamos una muestra y no a todos? Por ejemplo, bueno, eso sería, sí, viabilidad desde el punto de vista económico, ¿sí? O tal vez por tiempo, ¿sí? A veces, esto es lo más importante, a veces tal vez desde el punto de vista ético. Por ejemplo, si hay una técnica muy novedosa y que potencialmente un poco riesgosa, tal vez no sería ético aplicarlas a toda la población. Por eso a veces tal vez se toman muestras. O desde el punto de vista logístico, tal vez no puedo acceder a todo y elijo una muestra, ¿sí? La unidad de análisis es lo que yo mido, ¿sí? Es el individuo o conjunto de individuos donde se obtiene un dato, donde yo voy a extraer un dato. ¿Por qué quiero remarcar esto? Porque tal vez van a encontrar artículos donde tal vez no estudien individuos. Por ejemplo, se comparan la tasa de abandono de colegios o la tasa de lesión de clubes, y no tengo el dato de los alumnos o los jugadores, sino tengo, bueno, este club, no sé, Club de Buenos Aires te reporta este dato, ¿sí? O unidades geográficas, se comparan países, ¿sí? Supongamos que yo quiero hacer un trabajo y quiero eh, saber el promedio de la altura del curso de investigación aplicada de kinesiología del deporte, ¿sí? Bien, supongamos que ese es el promedio, que lo desconozco, lo quiero calcular, ¿sí? Pero soy muy vago, ¿sí? No voy a medir a la población. Sería muy fácil agarrar y medir, tendría el valor preciso, verdadero. Pero no tengo ganas, ¿sí? No da el tiempo, voy a tomar una muestra y para eso agarro a esta muestra, ¿sí? Digamos que son ellos tres, ¿sí?, que yo tomo para mi muestra, los voy a medir y voy a inferir que la media, el promedio será la media de ellos tres. Eh, pero supongamos, ¿sí?, que por unas casualidades ellos tienen una altura menor, ¿sí? O a mí me pasaba que por ser alto tal vez me sentaba en el fondo, porque sentía que acá obstruía la visibilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué me pasa? ¿Sí? La media de ellos tres es 1,62 m. Pero hay una cierta mentira, un cierto sesgo, una desviación de la realidad, ¿sí? Porque que agarré ellos tres, pero la verdad es que ellos tres no representan la variabilidad de todos ustedes. Es que cuando yo selecciono una muestra, debemos tratar de que sea representativa, que refleje la diversidad de la población, ¿sí? La técnica con la que yo selecciono una muestra se llama muestreo, ¿sí? Es la técnica como yo agarro a ellos tres, ¿sí? Yo seleccioné ellos tres para mi trabajo, se llama muestreo. Y hay dos tipos de muestreo, un muestreo probabilístico y un muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico es aquel en el que todos y cada uno de los miembros de la población
tienen la misma probabilidad de ser partícipes de la muestra. ¿Sí? El muestreo probabilístico es el que no. ¿Sí? ¿Sí? La representatividad generalmente se cumple en los muestreos probabilísticos, ¿sí? En el que todos tienen la misma posibilidad, la misma probabilidad de ser incluidos en la selección de mi muestra, ¿sí? Bien, y los métodos de muestreo se clasifican en probabilísticos y no probabilísticos. Dentro de los probabilísticos está lo que es el azar en la selección. Por ejemplo, el muestreo aleatorio simple es, supone, yo quiero agarrar una muestra, pero agarro papelitos de cada uno de ustedes, los meto en una bolsa, mezclo y saco a los tres, pero bueno, todos tenían la misma probabilidad de ser partícipes, ¿sí? El estratificado es cuando yo o el investigador a priori piensa que hay un estrato, un grupo por el que debería tener la misma porcentaje, ¿sí? de muestra en uno o en el otro, por ejemplo sexo, ¿sí? o edad. Dice, bueno, yo quiero tener el mismo porcentaje de hombres que de mujeres, entonces primero los separa por estratos y después la selecciono por método aleatorio, simple. El muestreo aleatorio sistemático involucra lo que es la sistematización. Se calcula una K, una constante que tiene que ver entre muestra y población total, no importa, pero se calcula un número que suponga sea 3, ¿sí? Y mi muestra que tengo que incorporar en mi trabajo sean 20, yo tengo que agarrar 20 sujetos para mi trabajo. Y la constante que calcule sea 3. Entonces agarro un listado, ¿sí? de todos ustedes, tiro un dado, uso la aleatorización para ver en dónde empiezo, un dado no porque no voy a llegar a los 30. Pero bueno, agarro una calculadora y calculo cómo me salió el 15, y a partir del número 15 empiezo a contar, elijo el 15, elijo 3 más, y elijo al tercero después del 15, o sea, al número 18, al número 21, al número 24, hasta llegar a la muestra que tengo que recolectar, ¿sí? Y el aleatorio por aglomerado, ¿sí? es cuando yo no tengo mucha accesibilidad, por ejemplo, aleatorizo, por ejemplo, clubes, ¿sí? Y ahí hay dos posibilidades. Suponete que yo tengo 20 clubes para ir a medir pacientes, ¿sí? Para ir a medir el FMS. Bueno, agarro una bolsa de los 20 clubes, aleatorizo, ¿sí? Saco 5, voy a esos 5 clubes y ahí hay dos opciones. O mido a todos los futbolistas de ese club, o vuelvo a hacer una aleatorización dentro de esos 5 clubes que me tocó, esos 5 conglomerados, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esto? ¿Sí? Con el método probabilístico. Si no se dieron cuenta, yo tengo que conocer a todos, ¿sí? Tengo que tener un listado de toda la población, que la verdad, en los trabajos de investigación que hacemos todos nosotros, no es así, ¿sí? Generalmente utilizamos métodos no probabilísticos. Por ejemplo, la conveniencia, ¿sí? Esta fue una conveniencia. Estaba perezoso, no quería caminar. Agarré y medí a ellas 3. Dentro de la conveniencia está el método consecutivo. Pacientes que ingresen consecutivamente a mi consultorio externo, ¿sí? Es el típico muestreo que se utiliza en ensayos clínicos. Lo otro es por cuotas. La cuota sería el aspecto estratificado, pero no probabilístico. Bueno, agarro y digo, bueno, necesito 20 y agarro y tengo que estudiar a todo un club de fútbol. Y bueno, agarro 5 de primera división, 5 de octava, 5 de novena y 5 de séptima, y ahí conformo mi muestra, ¿sí? La de nieve es por contactos. Y el discrecional es cuando se selecciona la muestra por juicio de expertos, ¿sí? Le pregunto a Pablo, che, escúchame, tengo que estudiar hombros, ¿qué me recomendás para que tengo que juntar esta muestra? O él me dice, bueno, mira, estudiate a los de fútbol y agarra una población también de una muestra también de natación, porque tienen diferentes movimientos, entonces para buscar una diversidad, ¿sí? Una heterogeneidad dentro de mi muestra, consulto a un experto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la variable es algo que varía, una característica que varía y que se pueda medir, ¿sí? Y las variables se clasifican en variables numéricas y categóricas.
Dentro de las numéricas están las variables continuas y las variables discretas. La diferencia entre ellas es que en las discretas, entre un valor y el otro, ¿sí?, no hay puntos en el medio. ¿Sí? Entre dos valores consecutivos no hay valores. Y por otro lado tenemos las variables categóricas, que son las nominales y las ordinales. Dentro de las nominales están las dicotómicas y polinómicas. Las dicotómicas son aquellas que pueden tomar solamente dos valores. Tasa de abandono, ¿qué sería? Dicotómica, ordinal, sería dicotómica, ¿sí? ¿Abandonaste, Jimena? ¿Sí o no? ¿O abandonó o no hay otra opción? O raza, por ejemplo. Ahí no hay solo dos categorías, hay más, ¿sí? Es nominal, ¿sí? Y lo que tiene es que no hay un orden, ¿sí? O colores, por ejemplo. Eso lo diferencia de lo que son las variables ordinales, en las que sí hay un orden. Bien, entonces la variable explicativa es aquella que deseamos estudiar. Es aquella que puede explicar o causar un cambio en la variable respuesta. Esta variable respuesta es esta, la dependiente. La variable que esperamos que esté afectada o que cambie a partir de la variable explicativa. Entonces yo tengo una variable que quiero que explique algo. ¿Sí? Entonces la variable dependiente es el factor que puede cambiar en respuesta a la variable independiente. La variable independiente es la que causa, es la que explica una respuesta, un efecto. Vamos a ejemplos. Por ejemplo, mi pregunta es, ¿existe relación entre el sexo y el desgarro del tendón de Aquiles? Entonces, ¿cuál sería la variable independiente? Sexo y la variable dependiente, desgarro del tendón de Aquiles. Son los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, ¿sí? Y los criterios de eliminación, ¿sí? Los criterios de inclusión son las características que necesariamente deben tener los sujetos de estudio, ¿sí? Por los que yo voy a seleccionar a mi muestra. O sea, las características, ¿sí? Edad, qué patología tienen, o qué estadio de la gravedad yo voy a incluir, que concurran al consultorio, al club, etcétera, que firmen el consentimiento informado, ¿sí? Esos son los criterios de inclusión, y esta balanza que está acá, ¿sí?, busca un poco explicarles que siempre uno trata de buscar un equilibrio entre ser permisivo y ser restrictivo a la hora de definir criterios de inclusión. Pues si yo soy muy estricto, restrinjo un montón, ¿sí?, mis criterios de inclusión, tal vez me va a ser difícil encontrar pacientes o llegar a la muestra que yo tengo que recolectar. O por el otro lado, si yo soy muy permisivo, la permisividad tal vez me permita generalizar un poco mis resultados. Y los criterios de exclusión son las características de los sujetos que aún cumpliendo, o sea, que cumplen los criterios de inclusión, pero por algo en especial yo los dejo afuera. Y generalmente, ¿por qué los dejo afuera? Y tal vez por cuestiones de seguridad, de ética, contraindicaciones para el tratamiento, embarazo, alguna patología que me confunda lo que yo quiero estudiar. Son los pacientes que ya entraron a mi trabajo de investigación y por algo que pasó durante, ¿sí?, los tengo que eliminar, ¿sí? Son las características que presenten los sujetos durante el transcurso del estudio y que obliguen a prescindir de ellos. Entraron y se eliminaron, ¿sí? Yo a priori no puedo plantear criterios de eliminación. Generalmente los criterios de eliminación se escriben al final del trabajo.